Bueno, buenas noches para todos y bienvenidos a una nueva transmisión de Asturiano Futsal. Hoy desde un lugar complicado, pero bueno, es el lugar que nos dieron, el único lugar que pudimos agarrar, así que desde acá haremos lo mejor posible. Sabemos que no se ve de la mejor manera, pero bueno, intentaremos hacerlo lo más prolijo posible. Un asturiano que viene de ganarle a Rowing de Rosario por los 16avos de final. Un Boedo que viene de ganarle a un equipo de primera por penales en ambos casos. Y el ganador de este encuentro, por los cuartos de final, enfrentará al ganador de Boca y de Almafuerte. Asturiano que sale con Chacra en el arco, Nacho de Gregorio, jugador de tercera división, capitán de tercera, Fede Fimar al matador, el perro Williman y Santi Pichi, los primeros 5. Para que arranque el partido aquí en Boedo. Bueno, ahora sí, arranca el partido. La cancha está un poco húmeda porque la acaban de limpiar. Por eso seguramente vean algunos jugadores que se resbalan. Hay Nacho que la jugaba para Joa. Estaba bien marcado por Agnes. Primer ataque de Boedo. Buena marca de Gregorio y a las manos de Chacra. Ya la juega con Williman. Joa que trata de ponerse de frente. Le queda Fimara que remata. Y el primer acercamiento de Fede Fimara y de Asturiano.
Portillo, nuevamente para Agnes. Agnes y la pelota. Agnes nuevamente para Portillo. Portillo se la quería jugar a Martínez, pero la pelota se fue al lateral y es para Asturiano. Pelota que va a poner en juego Santi Pichi. El pichón que se la juega para Chacra. Chacra que se la marca, Joa que se mueve. La pelota le pasa por arriba y saque de arco para Boedo. Recupera Pichón, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Asturiano. El Pichón. Santi Pichi. Dice que rápidamente y temprano en el partido Asturiano se pone en ventaja. Lo presionó bien Pichi al capitán Agnes y puso el 1-0 parcial a favor Asturiano. Respondía rápidamente el conjunto local y buena respuesta de Chacra. Buena marca del Pichón y lateral que va a corresponder a Boedo. Fede que la juega para el Pichón, Asturiano y la pelota. Nuevamente para el matador para Joa. Joa que la peinaba bien para De Gregorio. Pero es salida para Boedo. Nuevamente presión alta. La pelota toca último en Fede Fiumara. Se la hacía rebotar el número 21 Portillo y el lateral que es para Boedo. Se la llevaba de casualidad, pero bien la presión de Williman. Sigue Williman, la pelota la sacaba bien Agnes, pero después llegaba a recuperar nuevamente el perro Williman. Se resbalaba al arcón y se la agarraba con Joa, no sé por qué, pero bueno, la pelota ya es del capitán Agnes. Agnes para Portillo. Portillo ante la marca del matador, sigue Portillo, buena marca de Fede Fiumara. Sigue Portillo para el arcón. Ahora Boedo y la pelota. Aragón que le da bomba, la pelota rebota el número 9 Martínez. Y es lateral para Asturiano. Cambios en los dos cuartetos. Asturiano completo, porque ingresó el Chapabarrios, Agus Cantarela, Marquito Sabastano y Santi Rottenberg. Y en Boedo ingresaron Vilota y Quintero. Ahora sí va a completar el cuarteto. Ingresa Capogroso y Dalman. Y ahora sí, ambos equipos con cuartetos nuevos. Les comunico a ustedes que hoy va a estar complicado también decir el tema del tiempo porque lo está manejando el crono con el teléfono, así que es imposible para mí saber el tiempo que queda. Así que nada, tengan paciencia con el tema del tiempo porque ni yo lo sé hoy. Buena marca de Chapabarrios y tiro de esquina para Boedo. Queda Rottenberg para la contra, sigue Rottenberg, llega Santi Rottenberg a la salida, sigue Rottenberg, la toca último el número 11 Quintero, y lateral que corresponde a Asturiano, bien por Santi Rottenberg, que guapió, fue para adelante y la ganó, y ganó un lateral.
Cantarela para Sabastano, el arco. Y el arquero que toca último. Por eso es tiro de esquina. Pelota que estará a cargo de Cantarela. Con el que la pone adentro. Y nuevamente el arquero. Bien por el arquero. Y Capogroso a lo último. Sacando la pelota lateral. Sigue siendo pelota para Asturiano. Marcos Sabastano juega con el Chapa. El Chapa quería conectar con Rottenberg. La sacaba bien el jugador pilota de Boedo. Y el lateral para Asturiano. Porque para el Chapa. ¡Ay, qué lástima! Se pasaba de largo Vilota. Y le quedaba a Santi, pero no pudo controlar. Por eso termina siendo saque de arco para el local. La pelota que llega a los pies de Chacra. Ya la agarra con la mano. Y juega para Rottenberg, que la podía controlar. Ahí no nos vamos por la duda porque si no el trípode lo vamos a buscar a cualquier lado. Bien por Rottenberg, que ahora se acelera. Bueno, eligió el remate. Y saque de arco para Boedo. Buena presión otra vez de Cantarela. Y saque de arco nuevamente. Buen saque del arquero local y otra buena marca de Rottenberg. Y la pelota no se apura. Tiene Capogroso, salía bien de la marca de Cantarela, pero atento el arquero Chacra. Subí, se escucha del banco de Asturiano. Quiere presión alta el técnico Valvidares. Lateral que corresponde a Asturiano. Surge efecto la presión alta. De hecho, de ahí vino el gol del Pichón, que lo presionó alto el capitán Agnes. Lo robó y terminó en 1-0 parcial de Asturiano. Cantarela que se la tira a Rottenberg. Rottenberg que la aguanta. Gira de derecha, la controla y puede ser y me gusta. Toca último, sí, correcto. Toca último en Santi Rottenberg y el saque de arco para Boedo. Nuevamente ingresa Portillo y el capitán Agnes. Buena marca otra vez ahora del Rulo Rottenberg. E ingresa el cuarteto con el que inició el partido Boedo. La tiene Alarcón. Alarcón para Martínez. Martínez para Agnes. Gran respuesta de Chacra. Creo que lo tocó Chacra. Sí, lo tocó Chacra. Y tiro de esquina para Boedo. Muy buena respuesta de Abu Chacra. Ahora sí se viene el córner, Martínez y la volea, la agarraba muy abajo, por eso saque de arco para Asturiano, para Chacra. Ahora jugará con Jova, la llega a aguantar, pero la pierde, reclamaban falta en el banco de Asturiano. Y esto termina en lateral a favor del León.
Pensaba que la aguantaban de la marca de Agnes. Juega para De Gregorio. Buena marca de Alarcón. Y lateral que corresponde a Estrella de Boedo. Portillo para Martínez. Martínez que de media vuelta remataba a las manos de Chacra. Nuevamente pelota para Asturiano. Buen saque del arquero, buen cabezazo de Martínez, pero bien parado Chacra. Le lanzaba a Williman, pero atento Portillo en el anticipo. Fiumara que se la deja a Nachito De Gregorio. Nacho para el Pichón que la quiere aguantar ante Agnes. Portillo para Alarcón. Alarcón ante Pichi. Bien por el Pichón. Sí, Alarcón para Portillo. Portillo para Martínez, que la aguantan de la marca de Gregorio. La tocaba Nacho, la dejaba en el juego Fede Fiumara. Para Chacra, la pelota que pega en el techo. Lateral que corresponde al local. Que viene a ver el tiempo. 11 minutos al final del primer tiempo. Casi tenemos un accidente recién. Que no pasó a mayores, por suerte. Buena marca de Agnes sobre Joa Williman. Lateral para Asturiano, que va a ser el matador, Fiumara. El matador para el Pichón que pisa, va para adelante, remataba a Nachito De Gregorio y saque de arco para Boedo. Recupera Joa, queda de frente, pero buena marca de Vilota. El lateral que corresponde nuevamente a Asturiano. Ahí el Pichón que no la podía controlar y se viene la contra de Boedo, campo grueso al arco. Desviado. Pelota para Asturiano. Chapa se quería jugar a Santi. Para la gana la pelota. Se viene Santi que le queda Marquitos Sabatano de primera. Y bien por el arquero. Le queda el rulo. Le va a quedar el rulo y en la línea. En la línea se salva Boedo. De la mano de los pibes. Asturiano va al frente. Primero Marquitos Sabatano. Y después por duplicado Santi Rottenberg. Se la sacaron en la línea al rulo. Y no pudo ser, pero buen ataque de Asturiano. Que recuperó rápido nuevamente tras pérdida. Salió rápido Marquitos Sabastano. Y no pudo ser, y ahora sale de contra Asturiano y puede ser, y me gusta, me gusta. Rubén el arco y el arquero nuevamente. El agua, fueron a comprar agua.
Qué lástima. Yo también. Bueno, el córner que va a ser Tincho Vitigian, otro jugador de tercera. Tincho Vitigian que se la deja a Chapa, Chapa que le da bomba. Me gustó, muy buen intento de Chapa Barrios. Le agarró un poquito arriba, por eso se fue. Perdón, le agarró un poquito abajo, por eso se fue para arriba. Y bueno, saque de arco que es para Boedo. Ya la pone en juego. Sigue siendo buena la presión de Asturiano, porque siguen lanzando a las manos de Chacra. No hay que bajar la intensidad. Otra buena marca, buen anticipo de Chapa Barrios para adelante, pero se la sacaba bien. Y se viene Capo Grosso y otra buena marca de Santi Rottenberg. Empata el partido Estrella con una pelota parada. Algo que se le viene complicando a Asturiano este año, que es el tema de la pelota parada. Y empata Boedo el partido. Asturiano. Se viene lateral de Chincho que la juega para Marquitos. Ay, qué lástima. No lo vio Tincho a Sabastano. Quería llegarle a Santi Rottenberg, pero la pelota termina en saque de arco para el local. Otra falta más de Asturiano, la segunda en el primer tiempo. $8 minutos 20 para el final del primer tiempo. Buen anticipo de Santi Rottenberg, el Chapa Barrios que quería tirar un caño, lo adivinaban, le queda a Tincho Vitigian, Tincho el arco. Y buen intento de Tincho, el saque de arco que corresponde a Boedo. La pelota le llega a Joa Williman ante la marca de Agnes. La hace rebotar el Pitbull ante la marca de Capitán. Y el lateral para Asturiano. Con el matador que se saca muy bien de encima a Portillo. Le daba a la derecha y saque de arco para Boedo. Recupera otra vez Joa Williman que se viene de frente. Le queda Joa al arco. Y otra vez cerca el remate de Joa. Le pegaba sin pelota, viene el 9 Martínez a Nacho de Gregorio.
Alarcón, quería habilitarlo a Martínez, pero atento el Pichón. El despeje que le queda al 9 Martínez, pero bien por Jova. Ahora que recupera Alarcón, se le termina la cancha y es lateral para Asturiano. 6:50 para el final del primer tiempo. Me tengo que disculpar, tenía el tablero arriba mío. Nunca lo vi, por eso pensé que estaba haciendo el tiempo con el teléfono. Pero lo tenemos acá arriba al tablero. El Pichón que se le da a Fede. Fede para Jova que la aguanta y gira ante la marca de Agnes. Alarcón que lo empujaba un poquito arriba. Le ha molestado Fede Fiumara. No sé qué habrá dicho, pero le ha molestado a Fede. Lateral que ya pone en juego Pichón. Ahora Chacra para Fede. Nuevamente para el Pichón. El lateral, ahora el que presiona alto Boedo. 6:15 para el final del primer tiempo. La pelota que va para Alarcón, va para adentro. Buena marca de Jova. Les queda igualmente al Alarcón, que se vuelve a tirar. El árbitro que no se le da la falta. Y ahora es de Agnes. Agnes para Portillo. Portillo para Alarcón ante la presión de Fede Fiumara. Sigue Alarcón. Sigue Alarcón. Y bueno, se agarraron ahí en el medio. Y expulsado Fiumara. Expulsado Fede Fiumara. No vi qué pasó, pero está re caliente con Agnes. Como todos los partidos, siempre aparece el capitán de Boedo. No vi qué pasó porque toda la gente se puso contra la red. No vi qué pasó, sinceramente no lo vi porque me taparon todo desde acá. Bueno, ahora sí va a volver el partido a la normalidad. Bueno, ingresa Juan Balton, otro jugador más de tercera. Bueno, Asturiano que va a defender este 4-3, o este 5-4 en realidad, con Nachito de Gregorio, Marquitos Abastano y Juan Balton. Si bien Marquitos está desde que arrancó el año con la primera, tiene edad de tercera, así que técnicamente Asturiano afronta este 5-4 con los pibes de la tercera, que ya demostraron más de una vez que van al frente y se la bancan. Veremos cuánto tiempo lo puede aguantar Asturiano.
Este jugador de menos. Bien por Chacra. Se lo perdía. No llegaba el segundo palo al Alarcón. Y termina en lateral para Asturiano. Rápidamente con un hombre de más aprovecha la ventaja y da vuelta el partido y minuto pedido por el técnico Valviares. Bueno, vuelven ambos equipos, 4 minutos 50 para el final del primer tiempo. Nuevamente ambos equipos con 5 jugadores. Otra buena presión de juego a Williman. Chacra que la juega para Tincho Virigian. Tincho para el Pichón. Pichón no llegaba, pero sí Nachito. No podía controlar la jugada y por eso es lateral que corresponde a Boedo. Otra buena marca de Joda. Lateral para Boedo. Tincho que la quería jugar para Joda, la pelota que rebotaba el de Paula. Ya la pelota es otra vez rápidamente para Boedo. Buena marca de Gregorio y lateral para Estrella de Boedo.
de Chacra. Y lateral que corresponde al local nuevamente. Tincho para Nacho, Nacho para Tincho. Y pelota para el arquero de Boedo. Minutos 5 para el final del primer tiempo. Asturiano debe volver a las bases porque estaba haciendo un muy buen partido el León. Tiene que salir rápido de la expulsión de Fede y volver a meterse en su laburo. Ingresó Fau Camejo. Queda a Marquitos, la pelota pega de Paula, sigue Sabastano para Cantarela, Cantarela al medio, la pelota pegaba en Portillo, pero llega Fau Camejo y la deja en juego. Camejo que la pisa y la tiene, juega para atrás con Marcos Sabastano, sigue Marquitos, Marquito para Coqui, Cantarela para Rottenberg, Rottenberg que pisa para adentro, pero atento el número 23 Waldman, el autor de los 2 goles. Sigue Camejo, que va, la tiene, se la deja Cantarela, Cantarela vuelve a empezar con Chacra. Chacra para Fau Camejo. Sigue Camejo. Camejo larga para Rottenberg, atento Vilota de Paula al lateral. Y pelota para Asturiano. Cruz que la anticipaba a Santi Rottenberg y ahora la pelota es de Boedo. Cantarela para Camejo. Cruz que lo agarra y le está pegando en todos los tiros a Santi Rottenberg. Lo ven todos, bueno, los árbitros por el momento. Hoy recordemos que hay 4 árbitros. Bueno, espera, ninguno de los 4 lo vio. Como el número 22 le está pegando a Rottenberg en todos los tiros. Ahí está, ahora sí. Lo vio el árbitro Fausto Vizcano. Y tiro libre para Asturiano. Un tiro libre con mucho peligro. Bien por Santi Rottenberg, que no entró en esa. Y bien por el árbitro del partido, que lo veníamos diciendo, ya venía pasando hace un tiempo. Primero lo vio, después se advirtió y en última instancia lo cobró. Y lindo tiro libre tiene ahora el Pitbull Williman. A falta de 1.45. Veremos cómo resuelve Joa. También se paró Cantarela para patear. Al lado lo tenemos a Marquito Sabastano. Veremos cómo resuelve Joa. Joa y la bomba. ¡Gol! ¡No! ¡Gol! De Asturiano. El perro Williman y su bomba
Dice que Asturiano ahora lo empata y se vuelve a meter en partido. Asturiano 2, Estrella de Boedo 2. El goleador que tiene Asturiano, el perro Williman. Y el empate parcial a falta de 1 minuto y 20. Cantarela para Camejo y la pelota que llega al arquero local, que se la pone rápidamente en juego para Portillo. Portillo para Martínez, anticipaba bien Sabastano. E infracción, cobra el árbitro del partido, excelente por Marquito Sabastano. Y falta para Asturiano. Roba, ay qué lástima, no le quedó a Camejo cómoda para poder salir rápido en esa zona. Pero buen ingreso de Facu Camejo. Y 45 segundos finales de este primer tiempo. Chacra largo para el Pichón que no pueda controlar y es lateral que corresponde a Estrella de Boedo. Ya la pone en juego Alarcón para Portillo. Portillo para Martínez ante la marca de Gregorio. Buena colaboración de Cantarela para defender. Y le queda a Nacho. Que la tira larga, le queda a Cantarela. Cantarela adentro. Y la pelota que termina en saque de arco. Larga para Martínez. Y saque de arco que corresponde a Asturiano. Últimos 23 segundos. Para Rottenberg, que la aguanta, intenta girar, sigue Santi, la peleaba ante Cruz, salía bien al Alarcón, pero se le terminaba la cancha, por eso es lateral para Asturiano. Y últimos 15 segundos del primer tiempo. Chacra que la juega muy bien para Santi Rottenberg, que de pecho la mata ante la marca de Cruz. Sigue Rottenberg que la tiraba bien adentro, pero no llegaba a nadie. 2 segundos finales. Esto va a terminar seguramente empatado. Y ahora sí, nos reencontramos apenas termine el entretiempo para el segundo tiempo de este Asturiano 2, Estrella de Boedo 2.
la selección de talla baja, el suplente de Asturiano. Bueno, ya arrancó el segundo tiempo. Vamos a estar complicadísimos porque se vinieron algunos muchachos acá al lado de la transmisión. Y va a estar complicado el asunto, pero bueno. Nachito que juega para el Pichón. El Pichón que va para adentro, pierde la pelota con falta. ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! Pero bien puesta esa falta porque Nacho, 15 años de mi vida y no lo pude hacer nunca. Está apagado. ¿Está un cliente? por la primera falta de Asturiano en el segundo tiempo. Otra recuperación más de Pichón, que la juega con Tincho, que ahora la pierde. Y es una jugada peligrosa. Se lo puso acá el muchacho a sacar foto. Un fenómeno donde se puso. Vamos, la Farquhar. Juega, recuerda el cuerpo, lo complicada a Balota. Y lateral que corresponde a Asturiano. Un juega que exige todo el tiempo. El Pichón que la tiene ante Waldman, pero excelente. Nacho de Gregorio. Y se viene la primera tanda de cambios en el León. Yo siempre te banqué cuando dijiste que... Está bien, por eso, pero no empecé. Bien atento Joa, atacaba último Waldman. Y el lateral que corresponde a Asturiano. Ingresaron Sabastano, Cantarela, Discoteca Camejo y Rottenberg. Chacra que la juega larga, Balota que anticipaba a Santi Rottenberg, Waldman que se le hacía rebotar en Facu. Y lateral que corresponde al local. 17:55 para el final del partido. Waldman que se la juega de Paula ante la marca de Sabastano. Sigue de Paula. Buena marca de Marquito Sabastano. Y lateral que corresponde a Boedo. Coqui, gran pelota para Camejo, no llegaba Facu, por eso el saque de arco para Boedo. Era media hora menos en el boliche, Facu. De Paula que la aguanta, sigue de Paula que va para adentro, le pega y buena respuesta de Chacra. Vos el tuyo, Marco, vos el tuyo, no cambies. No cambies. La pelota que llega de Paula ante la marca de Cantarela. Vuelve a empezar con Quintero. Quintero para Balota. Balota para Waldman. Sigue Waldman ante la marca de Camejo. Balota. Buena presión de Rottenberg. Salía el arquero. Y logra una buena presión Asturiano. ...17 minutos para el final del partido. Coqui para Sabastano, que la jugaba, buscaba el remate, la tocaba al arquero.
Y es tiro de esquina para Asturiano, que le va a pegar Facu Camejo. Camejo adentro, estaba atento al Alarcón, que se le hacía rebotar a Facu. Y el lateral que corresponde al local. Sigue Alarcón, que la pisa, la tiene, la quería jugar para Martínez. Buena marca entre Sabastano y Rottenberg. La pelota que llega para Alarcón. La sacaba bien Marquito Sabastano. Y el lateral que corresponde a Boedo. Fausto, el 9 está jugando gratis hace 2 horas. Está fuera de partido, Fausto, La pelota que llega a Martínez, gira bien, pero no la puede agarrar de lleno. Chávez que la juega rápido para Rottenberg, ya la controla de derecha, la aguanta, la tiene, se pone de frente, se quería sacar encima a Alarcón, no podía, se chocan la mano de los dos. Buen duelo ahí entre Alarcón y Santi Rottenberg, que termina el saque de arco para el local. Sentate que das lástima, Lucho. Salía el arquero con alguna que otra duda, le quedaba a Rottenberg. La pelota rebotaba en Cruz. Y esta termina el lateral para el local nuevamente. Cruz para Portillo, rebota en Cantarela. La pelota le queda a Camejo. Camejo y la pelota. Sigue Camejo, la pelota que pega último en Alarcón. ¡Cuánto baile! Tiraba Chiche, discoteca. Y ganaba un lateral. Rottenberg que la tiene, la aguanta, la pisa, casi le queda. Y Sabastano de punta. La pelota que rebota en Cruz. Y es córner para Asturiano. Marquito para Camejo. Y saca la contra rápida a Boedo, pero vuelve bien todo Asturiano. Buena vuelta del León. Salen los 4 para que ingrese De Gregorio, Ibdigian, Pichi y el Pitbull Williman. Chabra que la juega para Joa. Joa que la aguanta, la tiene. Sigue Joa que llega adentro. ¡Joa al arco! ¡Le queda Ibdigian! Y terrible la pelota que saca el arquero. Primero la bomba del Pitbull. La pelota pegó en los 2 palos. Y en el rebote la bomba de Ibdigian que desactivó el arquero de Boedo. Bochón sacó el arquero de Boedo. Y cerca Asturiano del tercero. La pelota que le queda de Gregorio para Ibdigian. Ibdigian, Tincho que le daba de derecha. Y saque de arco para Boedo. Terrible la bomba que sacó en primer lugar el Pitbull. La pelota pegó en los 2 palos. Primero en el derecho y después en el izquierdo. Y el rebote le quedó a Tincho Ibdigian. Y la pelota que la desactivó el arquero, una terrible atajada. Por eso esto sigue 2-2 a falta de 14 minutos. Y Martínez que la aguanta. La tiene ante la marca de Gregorio.
recupera Joa y va a querer salir en velocidad. Sigue Joa, ahora el que la recupera Martínez, que busca la bomba. Y bien por Chacra, buena tajada de Abu Chacra. Lateral que corresponde a Boedo. Balota que la juega para Waldman. Waldman para De Paula ante la marca de Gregorio. Sigue De Paula. Ahora ante la marca de Joa Williman. Caporoso para Waldman. Waldman para De Paula. Waldman de nuevo. Caporoso se la tira larga a Ibrigian. Sale bien Chacra. La pelota que rebotaba en Joa, que ahora va a querer sacar de contra. Sigue Joa que se la deja al Pichón. El Pichón, buen pie a pie. Sigue el Pichón adentro para Joa. Joa que quiere patear. Se la sacaban bien a Joa. Y la pelota que ahora es de Boedo. Se le termina la cancha al número 23, Waldman. ¡Buena, Pichón! Y es lateral que corresponde a Asturiano. Sale de Gregorio y Williman para que ingresen Sabastano y Rottenberg. Sigue el Pichón, excelente por el Pichón que gana una falta. Bien, Joa, dale, la que viene. Buena, Tontín. Bien, Tincho, bien. Buena, Nacho. 12:55 para el final del partido. Tiro libre que ya va a poner en juego Camejo. Camejo largo para Sabastano, Marquito que no llegaba, por eso es lateral para Boedo. Waldman, buen anticipo de Sabastano, que ahora la pierde con De Paula y se viene mano a mano, excelente. ¡Le pega abajo! ¡Llega antes a la pelota! Si es para el otro lado es. Si puntea y le pega es Fausto. Es igual para el otro lado. El córner ya la pone en juego Waldman para De Paula. Sigue De Paula ante la marca de Cantarela. De Paula para Caporoso para Waldman. Waldman para Caporoso. Sigue Caporoso, recupera Cantarela. Y a ver si puede salir de contra. Sigue Cantarela, Caporoso que le pegaba sin marca. Camejo de la pelota adentro, le queda Cantarela. Y otra vez una serie de rebotes. Y se vuelve a salvar Estrella de Boedo. Waldman se le termina la cancha y es lateral para Asturiano a falta ¡Este sí que puede hablar! de 11 minutos 45. ¡Te grita y no hace nada, che! Sabastano para Camejo para Sabastano, la pelota para Cantarela, largo para Rottenberg y atento, balota anticipada a Camejo. Muy bien por Paco Camejo. Para el final del partido y segunda falta de Boedo en este segundo tiempo. Le queda Cantarela dentro para Rottenberg, anticipaba muy bien Balota, pero la recupera nuevamente Cantarela. Marcos Sabastano que la pierde ante la marca de Martínez el pie a pie, sigue Martínez que le agarra el pantalón a Rottenberg. Confundió en esta, el arbitraje. ¡Son un desastre! ¡Dejate de joder, Fausto! Bueno, ¡Es un desastre esa piba, loco! ¡Dale! Hay gente que no está conforme con lo que cobraron los árbitros. No era falta igual. Martínez se vio solo contra los 4 jugadores asturianos. Como todo el primer tiempo buscó tirarse. En esta se la cobraron.
que hace frío. La anterior no fue y es así. Ni lo tocó, La anterior acá se escucha el ruido y todo que le pega y no fue. Y aquella sí. Sí, ayúdalo un poquito. Ayúdalo un poquito. Excelente la lectura de Valvidares, que le dijo paso por paso lo que iba a hacer Estella Boedo a Nachito de Gregorio, y fue quien terminó de sacar esa pelota. Alarcón ya la pone en juego. Se viene la contra con Cantarela. Ahora que recupera Rottenberg. Le queda Cantarela y puede ser. Me gusta Cantarela para Rottenberg. Y casi muy cerca. En esta de Rottenberg. Cantarela que se la quiere comer cruda al árbitro. Que la verdad está haciendo un papel medio complicado. El árbitro que está del lado de la gente de Boedo. Una nueva falta que no cobra. No cobran los árbitros. Se le está yendo de partido. ¡Otra vez lo mismo! Se le está yendo de partido de las manos a los árbitros. Y son 4 ¡Otra vez lo mismo, encima. Fausto! ¡Bien! Sí, se tiró, se tiró. 10 minutos para el final del partido. Chacra que se la deja a Joa. Joa que la aguanta, la tiene. La pierde ante Portillo, pero le pega la pelota último el jugador de Boedo. Por eso el lateral es para Asturiano. Sabastano para Joa. Le quedaba Pichón. Ay, pero estuvo atento ahí el jugador de Boedo. Otra pelota que era para Asturiano. Que la jueza que está de aquel lado vuelve a correr a favor de Boedo. Martínez que le da bomba. Muy desviado. Por eso es saque de arco para Asturiano. Fausto es un desastre esta piba. No levanta el brazo para el otro lado, Fausto. Chacra que la juega largo para Joa. Joa de cabeza y el arquero bien parado. La pelota es de Portillo ante la marca de Tincho y Brigián. Alarcón. Alarcón casi roba a Tincho. Pero el que sigue es Alarcón. Ahora sí recupera a Tincho muy bien. Joa se la quería dejar al Pichón. Se pasaba de largo. Y la pelota ahora es nuevamente de Boedo. Una buena marca del Pitbull. Y lateral. 9 minutos para el final del partido. Portillo ante la marca de Tincho. Otra victoria más de Tincho en el mano a mano. Le queda al Pichón. El Pichón que va para afuera, para adentro. Sigue Pichón. Lo tocan. Y otra falta más que no cobra. Bueno. Pelota para Boedo. Alarcón. Alarcón que se le va al Pichón, pero perfecto Joa. Le queda Alarcón todavía. Alarcón adentro. El gol de Asturiano. Gol de Boedo. Le pone el 3-2. Cuando mejor estaba Asturiano, llega el gol de Boedo. Casi que de carambola.
porque se había tirado bien al piso Joa. Pero en el rebote le quedó a Alarcón, que metió el centro al segundo palo. Y llegó De Paula para poner el 3-2 a falta de 8,5. De Paula al arco rebotaba en Tincho Virigian y el lateral para Boedo. 8 minutos clavados para el final del partido. Y hay gol de Boedo. De Paula, que la clavó en un ángulo. Y es el cuarto de Boedo. La clavó en un ángulo número 3 de Boedo. 7:55, falta una eternidad todavía. Dale, Tincho, dale, cerca. Que se la deja a Joa. Buena, Joaquín. Joa que la aguanta, la tiene y juega para De Gregorio. De Gregorio para Pichón. Pichón ante la marca de Waldman. Sigue Pichi. Y Vigian, la pelota que pega en Quintero. Y es tiro de esquina para Asturiano. Igual es realmente sorprendente lo mala que es la piba esa dirigente. Pichón para Tincho. La pelota que pega en Waldman. Y es lateral para Boedo. Cantaré al arco. La pelota que pega en Balota. Que ahora se la deja a Quintero. Quintero largo. Y saque de arco para Asturiano. Pichón para Coqui. Cantarela para Joa. Waldman que anticipaba pero caía. Perdón, le quedaba a Rottenberg, no era Joa. Rottenberg que la gana y le queda a Coqui. Coqui para Pichi. El Pichón ante la marca de Paula. Sigue Pichi, se la quería dejar a Rottenberg. Y es lateral que corresponde a Asturiano y el arquero jugador que se viene en el León. ¡Dale, Fausto! Nacho De Gregorio ingresa para ser el arquero jugador. Tincho Virigian, Pichi, Coqui, Santi Rottenberg y De Gregorio. Tincho. 5 minutos y medio. Al final del partido queda una eternidad. La mueve Asturiano hasta encontrar el espacio. Le quedaba Rottenberg, la recupera Balota y se viene Boedo.
en la contra. Puede ser. Bien, gol de Boedo. Salió bien de contra el número 19 Balota. Ahora sí, quedan los últimos 5 minutos. 3 goles los separan Asturiano de Boedo. Ahora ingresó Camejo y Juan Balton para ser arquero jugador. Después siguen Tincho y Brigián. Sigue Coqui y sigue Santi Rottenberg. Buena bomba que probaba Tincho. Fíjate que el 23 se abre. Hay gol, Asturiano, sí, claro que sí. Ah, no fue gol, perdón. Pensé que había sido gol, lo gritaron todos. La pelota que se fue por atrás del arco, pero buen remate de Santi Rottenberg. No pudo controlar a Portillo, se le terminaba la cancha y lateral para Asturiano, que nuevamente y rápidamente pone el arquero jugador a falta de 3 minutos.
2:20 para el final del partido. Se termina el partido aquí en Boedo. Asturiano, la última vez que había llegado a octavos de final fue en 2016, cuando enfrente tuvo a Boca. ¡La pelota, che! Le pudo ganar en ese partido. Habían empatado 3-3 y por penales se llevó la victoria, con un Lucas Tapia en ese momento como figura del partido, atajando un par de penales. Y después, en esa misma copa, en cuarto de final, Asturiano terminó quedando afuera con 17 de agosto. ¡Lo está viendo, Fausto! Otro equipo de la primera A. Y otra vez lo llevaba a los penales. Y ahí se iba a hacer victoria para el equipo en ese momento de la primera A. Un minuto 20 para el final del partido. Le queda al arquero. ¡Cinco, dale! No llega a jugar larga. Le queda a Balota. Increíble, le sacamos la pelota a un jugador de Boedo y no cobraron falta. Le queda a Camejo, el arquero que le da bomba. ¡Se levantaba, no lo Balota. parés! ¡Se levantaba, no lo parés! ¡Se iba a levantar para hacer el gol, ¡No lo parés! Increíble, porque para hacer ese el gol mismo se jugador que está en el levantaba, piso, cuando le quedó recién al arquero para patear, se paró para que le quede el rebote y cuando vio que le pegó en el techo, se volvió a tirar. ...50 segundos. 58 segundos para el final del partido. Se paró como si nada, sale corriendo. Buena bomba que buscaba Pincho Grigián, la pelota pegaba en De Paula. Y lateral que corresponde a Asturiano. Pincho le busca la bomba, el arquero le ataja, corre para Asturiano. 30 segundos finales. Asturiano en 32 avos y en 16 avos se midió ante dos equipos rosarinos. Primero Echesortu. Se llevó la victoria por 4-0. Y luego Rowing. Empataron 0-0. Y después por penales se llevó la victoria. Y hasta acá llega el camino de Asturiano en Copa Argentina. Nos vamos a reencontrar el día domingo cuando Asturiano reciba a Platense en Vicente López. Será un partido clave también para lo que queda para Asturiano. Gracias a todos por haber visto. Un montón de gente vino a ver hoy el partido, estuvo viendo hoy la transmisión, así que muchas gracias.
Nos reencontramos el día domingo, cuando Asturiano reciba a Platense por la fecha 15 la primera vez. Muchas gracias a todos.